El Porfiriato. México 1870, el país atravesaba por el período conocido como la República Restaurada. Después del fin de la segunda intervención francesa, Juárez comenzaba su tercer mandato y con el apoyo estadounidense se volvió el primer gobierno continuo y estable desde la independencia. Sin embargo, su gobierno se destacó como autoritario ya que sus rivales políticos fueron quitados del camino, causando molestias en la clase política, entre ellos Porfirio Díaz, un general destacado que había servido en el ejército mexicano durante la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, le dieron prestigio entre la clase política y la gente, llevándolo a las elecciones presidenciales de 1871. Sin embargo, Juárez volvió a ser reelecto por cuarta vez, lo que hizo que Díaz proclamara el Plan de la Noria en Oaxaca, para derrocar a Juárez. Sin embargo, la revuelta fue sofocada, pero acrecentó el disgusto de la población ante el gobierno. Pero para 1872, Juárez murió de un ataque al corazón, donde Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia, continuando con la política de Juárez durante los siguientes 3 años. Para las elecciones de 1876, Sebastián volvió a reelegirse, pero Díaz también regresó proclamando el Plan de Tuxtepec, donde terminó victorioso asumiendo la presidencia electo en mayo de 1877. Una vez en el poder, Díaz priorizó la modernización del país para sacarlo del retraso en el que México había estado, buscando el desarrollo económico a través de la inversión extranjera, y reconcilió el Estado, la Iglesia y los terratenientes, y en 1878 Díaz modificó la Constitución con la no reelección y apegándose a la Constitución en 1880, le entregó el poder a Manuel González. Sin embargo, seguiría gobernando tras la silla los próximos 4 años, y durante ese periodo se fundó el Banco Nacional de México, donde Estados Unidos invirtió masivamente para la creación de empresas petroleras, mineras y textiles. Además de instalarse el alumbrado eléctrico en la Ciudad de México, y fueron construidas 4.000 kilómetros de vías férreas, destacando los ferrocarriles de Tehuacán, San Juan del Río y Paso del Norte, y para 1884 Manuel modificó nuevamente la Constitución, y de esa manera Díaz regresó a la presidencia, causando críticas por la prensa, lo que hizo que Díaz los encarcelara, y reemplazando nuevamente el federalismo por el centralismo. De esa manera el cuerpo de policías conocidos como los rurales, se les dio la libertad de ejercer medidas violentas, lo que hizo disminuir el crimen, conocida como la paz porfiriana, y para 1887 con la inversión extranjera, la estabilidad económica de México aumentó. No obstante, las clases sociales se marcaron aún más, llenando los bolsillos de las altas clases, mientras que la población rural seguía en la miseria, con las jornadas de trabajo de 12 horas y salarios deplorables, además de despojarlos de sus tierras para dárselas a los terratenientes. Y para 1888 Díaz volvió a reelegirse por tercera vez, y en 1890 se aprobó la reelección indefinida. Además, en este año se terminó de pagar la deuda externa y se alcanzaron los casi 10.000 kilómetros de vías férreas. La administración de Díaz ante el mundo era exitosa, llevando a México a un progreso. Su auge se debía a que las decisiones del país eran llevadas a cabo por un grupo de intelectuales conocidos como los científicos, quienes aplicaron su política a las finanzas, educación e industrialización, mientras que la inversión extranjera, principalmente proveniente de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, resultaron en la creación de empresas extranjeras para explotar los recursos de México, como las empresas de El Águila, Cananea Company y la fundidora de hierro en Monterrey, además de que México se volvió uno de los principales líderes de producción de petróleo a nivel mundial. Además de construcciones como Bellas Artes, el Palacio Postal, el Reloj Monumental de Pachuca, el Hemiciclo a Juárez, y el Palacio Legislativo, hoy conocido como el Monumento a la Revolución. Sin embargo, el descontento de la población llevó a la creación del Círculo Liberal encabezado por los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón. Comenzaron a alzar la voz en periódicos como El Regeneración y El Demócrata, llevando a movimientos como la Huelga de Cananea, lo que hizo que Díaz los persiguiera, donde solo Ricardo y Enrique lograron escapar a Estados Unidos, y para 1904 Díaz se reeligió por sexta ocasión, extendiendo el período presidencial de 4 a 6 años, y en 1908 en la entrevista, de Krillman declaró que no tenía intenciones de reelegirse, lo que hizo que otros políticos prepararan sus campañas como Francisco I. Madero, pero para 1910 Díaz no respetó su palabra y ordenó el encarcelamiento de Madero, pero este logró escapar a Estados Unidos.
y en octubre Madero proclamó el Plan de San Luis bajo el lema de sufragio efectivo no reelección. Desde San Antonio, Texas, llamó al levantamiento de armas al pueblo mexicano, dando inicio a la primera etapa de la Revolución Mexicana. Asimismo, Estados Unidos le dio la espalda a Díaz y buscando sus intereses apoyó a Madero, y en 1911, con 80 años y después de haber gobernado México durante casi 34 años, se exilió en París. Así Madero entró victorioso a la Ciudad de México, solo para dar inicio a la segunda etapa de la Revolución Mexicana.